Saludos amantes de la historia. La vez pasada dejamos a Iturbide frente a su gran oportunidad de llegar al trono de México. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas para saber cómo fue que nació el primer imperio y de qué forma Iturbide se convirtió en la persona más influyente de México. Sin más que decir, continuamos con El auge y caída del primer imperio mexicano, parte 2. El ascenso de Iturbide. Semanas antes de que el ejército trigarante hiciera su entrada triunfal en Ciudad de México, ya existían evidencias del apoyo popular y las ambiciones de Iturbide. Durante su paso por varias ciudades, incluida la capital, se escucharon voces que aclamaban al caudillo como Agustín I, señalándolo como un candidato a la corona de México. El plan de Iguala establecía que el ofrecimiento a la corona se debía hacer hacia la casa reinante de España. Sin embargo, existe debate sobre si dicha propuesta no fue sino una maniobra de Iturbide para ocultar sus intenciones de llegar al trono, al ofrecer primero la corona al rey de España, a sabiendas de que éste rechazaría la oferta. Independientemente de si esto fue o no verdad, lo cierto es que tras el rechazo de España, quedó claro que Iturbide era la opción lógica dado el grado de popularidad con que contaba. En la noche del 18 de marzo de 1822, tuvo lugar un suceso que aceleró las cosas. Dicha noche, un sargento del ejército levantó en armas a su unidad y salió a las calles aclamando a Iturbide como emperador. A lo largo de la noche, más unidades del ejército se unieron al apoyo a Iturbide, de modo que a la mañana siguiente, la ciudad entera se había congregado frente al Congreso en espera de una resolución. Dadas las circunstancias, ese mismo día el Congreso aprobó el nombramiento de Iturbide como emperador de México. Aunque en su momento Iturbide alegó que nada tuvo que ver con la manifestación militar del 18 de marzo, lo cierto es que tal acción resultó muy favorable a sus intereses. Un mes después de su nombramiento oficial, Iturbide fue coronado emperador en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, consiguiendo así llegar a la más alta posición política del país. La caída del imperio. Aunque la coronación de Iturbide representó un éxito para sus intereses, la situación del imperio no era nada favorable. Además de los problemas mencionados en el anterior video, existían dentro del imperio facciones que no veían con buenos ojos el ascenso de Iturbide al poder, o incluso la consolidación del imperio, de modo que tras ascender al trono, Iturbide tuvo que hacer frente a una resistencia política que cada vez cobraba más fuerza. Al poco de coronarse Iturbide, el diplomático colombiano Miguel Santamaría fue expulsado del país tras descubrirse que se encontraba organizando un complot en contra del emperador. Por otra parte, el general Felipe de la Garza mantuvo comunicaciones con el Congreso a fin de iniciar un levantamiento armado que derrocara a Iturbide y estableciera la República. De la Garza inició el movimiento en Tamaulipas, sin embargo, al no tener el respaldo de nadie, fue sofocado rápidamente. Pese a ello, el aparente involucramiento del Congreso le demostró a Iturbide que esta institución seguía representando un importante contrapeso para su influencia, por lo que finalmente, el 31 de octubre de 1822, Iturbide decretó la disolución del Congreso, misma que sustituyó por una junta denominada como Instituyente. Dicha acción generó bastante malestar entre la oposición, misma que fue acrecentándose con el creciente control que el emperador pretendía ejercer sobre las demás autoridades. Un mes después de la disolución del Congreso, Iturbide viajó a Veracruz con la intención de remover de su cargo a Antonio López de Santana y llevarlo consigo a Ciudad de México, dado que sospechaba que podía generarle problemas en el futuro. Tras aceptar inicialmente las órdenes del emperador, Santana decidió regresar a Veracruz, desde donde se declaró abiertamente en armas contra el imperio de Iturbide. Ahí proclamó el plan de Casamata, con el cual exigía la restitución del Congreso. A diferencia de lo ocurrido en Tamaulipas, la rebelión de Santana pronto fue respaldada por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, quienes salieron de la Ciudad de México para expandir la rebelión por el sur. Con el paso de los meses y la incapacidad de Iturbide para sofocar los levantamientos, más y más caudillos fueron uniéndose al plan de Casamata, hasta que finalmente el 7 de marzo de 1823, Iturbide decretó la restitución del Congreso. Por desgracia para Iturbide, tal medida no fue suficiente para los rebeldes, quienes marcharon sobre la capital a fin de presionar a Iturbide a renunciar al trono. El caos de la rebelión y la falta de dinero hicieron que el ejército leal a Iturbide disminuyese rápidamente a causa de las deserciones, por lo que un enfrentamiento contra los rebeldes ya no era una opción viable. Finalmente, Iturbide optó por renunciar al trono el 20 de marzo de 1823. Tras unos días de preparación, salió con rumbo a Tulancingo. Tras la renuncia de Iturbide, el Congreso declaró nula la coronación del caudillo y decretó el exilio del mismo hacia Italia,
otorgándosele una pensión vitalicia de 25,000 pesos. Asimismo, declaró nulos el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, abriendo la posibilidad de que México eligiera una nueva forma de gobierno. Finalmente, nombró como gobernantes provisionales a Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y a Guadalupe Victoria, quien recientemente había regresado a la escena política con la rebelión iniciada por Santana. En los meses siguientes, Iturbide partió al exilio, mientras que el vacío de poder generado por la caída del imperio resultó en conflictos regionales que llevaron a numerosos intentos de independencia, siendo el único efectivo la separación de Guatemala, con la excepción de la provincia de Chiapas, que decidió permanecer con México. Finalmente, tras un periodo de caos, se proclamaría la República Mexicana. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. ¡Hasta luego!